A duras penas puede mantener a su hija después de perder el empleo, intentando sostener una rutina en un mundo que se derrumba. Pero todo cambia cuando encuentra a una mujer misteriosa, empapada y desesperada, escondida en su baño. Lo que comienza como un gesto de compasión revela un escándalo multimillonario y un secreto capaz de destruir una corporación entera. Antes de escuchar este increíble relato, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. A las 6 de la mañana el despertador sonó por tercera vez. Marcos abrió los ojos lentamente, sintiendo el peso de otra noche mal dormida. La habitación estaba sumida en la penumbra. Solo un hilo de luz entraba por la cortina raída. Estiró el brazo y apagó la alarma, respirando hondo antes de levantarse. Un día más. Un intento más de mantener la normalidad en medio del caos en el que se había convertido su vida en los últimos meses. Desde que perdió su empleo como técnico de sistemas de edificios, las cosas se habían desmoronado rápidamente. El salario de conserje apenas cubría el alquiler del pequeño estudio donde vivía con su hija. Pero no podía permitirse el lujo de desanimarse. Olivia lo necesitaba. Litosh, niña de 6 años, era todo lo que le quedaba después de que su madre decidiera seguir otro camino, dejando a padre e hija atrás sin mirar hacia atrás. Marcos se levantó y caminó descalzo por el suelo frío hasta la minúscula cocina. Preparó un biberón de leche con chocolate, como le gustaba a Olivia. La niña siempre se despertaba con hambre, y él se aseguraba de estar listo para recibirla con una sonrisa y algo calentito en las manos. Era una promesa silenciosa que se había hecho a sí mismo. No importaba lo difícil que fuera la vida, su hija nunca echaría de menos nada esencial, especialmente amor. Con el biberón listo, caminó por el estrecho pasillo hacia el baño. Necesitaba arreglarse antes de que Olivia se despertara, pero cuando abrió la puerta, se congeló. Allí, frente al espejo roto, estaba una mujer, completamente empapada, temblando de pies a cabeza, con el pelo pegado a la cara y los ojos rojos de cansancio o de llanto. Ella lo miró con una mezcla de desesperación y súplica. Marcos dio un paso atrás, casi tirando el biberón. Su corazón se disparó. ¿Cómo había entrado alguien en su apartamento? La puerta estaba cerrada. Las ventanas también. Abrió la boca para gritar, para exigir explicaciones, pero la mujer levantó una mano temblorosa, haciendo un gesto desesperado para que guardara silencio. «¡Papá!». La voz soñolienta de Olivia resonó desde la habitación. A Marcos se le heló la sangre. La mujer se encogió con los ojos muy abiertos de pánico. «Por favor», susurró ella, con la voz ronca y quebrada. «Por favor, no dejes que me vea. No así. Te lo ruego». Había algo en aquella voz, algo que tocó a Marcos de una manera extraña, casi visceral. No sabía explicarlo, pero sintió que aquella mujer no representaba peligro. No para él, no para Olivia. Había miedo en ella, sí, pero no era el miedo de quien huyó de un lugar malo. Era el miedo de quien estaba siendo cazada. «Quédate aquí», murmuró él, cerrando la puerta del baño despacio. «No hagas ruido». Él volvió al pasillo y encontró a Olivia de pie, frotándose los ojos con los puños cerrados. El pijama de unicornio estaba arrugado, el pelo castaño formando un nido desordenado alrededor de su rostro redondo. «Buenos días, hijita». Marcos forzó una sonrisa entregándole el biberón. «Ve a la sala. Ya voy a preparar el desayuno». La niña aceptó el biberón y caminó arrastrando los pies todavía soñolienta. Marcos esperó hasta oírla encender la televisión antes de volver al baño. Abrió la puerta despacio y encontró a la mujer exactamente donde la había dejado, encogida contra la pared, abrazando sus propias rodillas. «¿Quién eres?», preguntó él en voz baja, cerrando la puerta tras de sí. «¿Cómo entraste aquí?». La mujer levantó el rostro. De cerca, Marcos pudo ver mejor sus rasgos. Debía tener unos 30 y tantos años, quizás 40. El rostro era hermoso, pero marcado por un profundo agotamiento. Había manchas oscuras bajo los ojos, arañazos en los brazos, y la ropa que vestía, aunque empapada, parecía haber sido cara en algún momento.
Me llamo Elena, dijo ella, con la voz aún débil, y necesito ayuda. Marcos se cruzó de brazos, intentando mantener cierta autoridad en la situación, aunque por dentro estaba completamente perdido. ¿Cómo entraste aquí? La puerta trasera del edificio, respondió Elena, limpiándose el rostro con el dorso de la mano. Estaba abierta. Yo subí por las escaleras. Te oí salir anoche. Vi cuando volviste. Esperé hasta asegurarme de que estabas durmiendo. La explicación lo dejó aún más desconcertado. Esto es allanamiento de morada. Debería llamar a la policía. Por favor, no, Elena imploró, con los ojos llenándose de lágrimas. Por favor, no vine aquí para hacer daño. Yo solo no tenía a dónde ir. Te reconocí. Marcos frunció el ceño. ¿Me reconociste? ¿De dónde? De la tienda de conveniencia, dijo ella, y algo en su tono hizo que un recuerdo surgiera en su mente. Hace 3 días. Compraste un sándwich y me ofreciste la mitad. Yo estaba sentada afuera. Tú fuiste amable. El recuerdo volvió como un relámpago. Marcos recordaba vagamente aquella noche. Estaba volviendo del trabajo, cansado y hambriento. Había comprado un sándwich y al salir de la tienda vio a una mujer sentada en el suelo, apoyada contra la pared. Parecía perdida, desorientada. Él no pensó mucho. Simplemente partió el sándwich por la mitad y le ofreció una parte. La mujer aceptó sin decir nada y él siguió su camino. ¿Eras tú?, preguntó Marcos incrédulo. Pero no estabas... parecías... En situación de calle, completó Elena, una tristeza profunda atravesando su rostro. Era exactamente eso lo que estaba. Y todavía lo estoy. Solo que no por elección. Marcos negó con la cabeza, intentando procesar todo aquello. Necesitaba llevar a Olivia a la escuela en menos de 1 hora. Necesitaba ir a trabajar. No tenía tiempo para aquello, pero al mismo tiempo algo le impedía simplemente echar a aquella mujer de allí. «Necesitas irte», dijo él, pero la firmeza en su voz sonó más como un intento de convencerse a sí mismo que de convencerla a ella. «Tengo una hija. No puedo...» «Lo sé», Elena lo interrumpió. «Lo vi. Es hermosa. Y te juro que no vine aquí para traer problemas. Yo solo no sabía a dónde ir. Y cuando fuiste amable conmigo aquella noche, sentí que quizás tú podrías entender». «¿Entender qué?», preguntó Marcos frustrado. «No sé nada de ti. No sé por qué estás aquí. No sé de qué huyes». Elena respiró hondo y se levantó despacio, apoyándose en el lavabo. Ella era más alta de lo que Marcos había imaginado. Incluso mojada y exhausta, había una postura en ella, una dignidad que no combinaba con la apariencia de alguien sin hogar. «No siempre fui así», comenzó ella, con la voz ganando un poco más de fuerza. «Tenía una vida, un trabajo, una casa. Era ejecutiva en una gran empresa. Ganaba bien, muy bien. Pero descubrí cosas que no debería haber descubierto. Y cuando intenté hacer lo correcto, todo se desmoronó». Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué descubriste?», Elena dudó, mordiéndose el labio inferior. «¿Estás seguro de que quieres saberlo? Porque una vez que te lo cuente, tú también estarás involucrado». «Ya estoy involucrado», respondió Marcos, señalándola. «Estás en mi baño, así que será mejor que empieces a explicar». Elena asintió despacio. «Todo estaba allí», dijo ella. «En los documentos, en los contratos, en las transferencias bancarias, empresas que no existían, valores que eran desviados, miles de millones. No era solo corrupción, era un esquema gigantesco organizado que involucraba a gente poderosa. Y yo lo vi todo». A Marcos se le secó la boca. «¿Y lo denunciaste?». «Lo intenté», respondió Elena, la amargura tiñendo cada palabra. «Fui a mi jefe. Él me dijo que lo olvidara. Dijo que yo no entendía cómo funcionaban las cosas. Pero no pude. Entonces fui más arriba. Y fue ahí cuando todo empezó a desmoronarse». «Papá», la voz de Olivia llamó desde la sala. «¿Vas a tardar?».
Marcos miró a Elena, luego a la puerta. Su cerebro trabajaba frenéticamente, intentando decidir qué hacer. Aquello era una locura. Apenas conocía a aquella mujer. Podría estar mintiendo, podría ser peligrosa, pero había algo en sus ojos, una sinceridad desesperada, que lo hacía dudar. «Quédate aquí», dijo él finalmente. «No salgas del baño. Voy a preparar el desayuno y llevar a mi hija a la escuela. Cuando vuelva hablaremos bien». Elena asintió con los ojos llenándose de lágrimas de nuevo. «Gracias», susurró ella. «No sabes lo mucho que esto significa». Marcos salió del baño y cerró la puerta tras de sí, respirando hondo. ¿Estaba cometiendo un error? Probablemente, pero no podía simplemente echarla a la calle. No después de ver la desesperación en sus ojos. En la sala, Olivia estaba sentada en el sofá, concentrada en el dibujo animado que pasaba en la televisión. Marcos preparó un café rápido y tostadas con mantequilla. Comió mecánicamente, sin prestar atención al sabor. Su mente estaba lejos, intentando procesar todo lo que Elena había dicho. Después de comer, vistió a Olivia y la llevó a la escuela, que quedaba a 2 manzanas de distancia. Durante el camino, la niña parloteó sobre el dibujo que estaba viendo, pero Marcos apenas la escuchaba. Él asentía, murmuraba respuestas vagas, pero su cabeza estaba en otro lugar. Cuando volvió al apartamento, el silencio lo recibió. Por un momento pensó que Elena se hubiera ido, pero al abrir la puerta del baño, ella todavía estaba allí, sentada en el suelo con la espalda apoyada en la pared. Se había secado un poco, pero aún temblaba. «Ven», dijo Marcos, «voy a hacer un café de verdad, y tú me vas a contar todo». Elena lo siguió hasta la cocina. Marcos preparó café fuerte y sirvió 2 tazas. Se sentaron a la minúscula mesa, frente a frente. Por un largo momento, solo tomaron el café en silencio. Entonces Elena empezó a hablar, y Marcos percibió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Elena sostuvo la taza con ambas manos, como si buscara calor en aquel gesto simple. Sus manos aún temblaban ligeramente, pero había una determinación creciente en sus ojos. Marcos esperó en silencio, dándole el tiempo necesario para organizar sus pensamientos. «Yo trabajaba en Allianz Corporation», comenzó Elena, con la voz baja pero firme. «Era directora financiera. Pasé 15 años construyendo mi carrera allí. Creí que conocía la empresa, que sabía cómo funcionaban las cosas. Pero estaba equivocada». Marcos tomó un sorbo de café, observándola atentamente. Continúa. «Todo comenzó. Hace unos 2 meses», prosiguió Elena. «Estaba revisando algunos contratos internacionales. Contratos grandes, con valores absurdos. Al principio no vi nada malo, pero entonces empecé a notar inconsistencias. Empresas que recibían pagos millonarios pero no tenían historial, sin sede física, sin empleados registrados. Eran fantasmas». Marcos sintió un nudo en el estómago. «¿Estás diciendo que era lavado de dinero?» «Entre otras cosas», confirmó Elena. Cuanto más investigaba, más encontraba. Contratos falsificados, licitaciones fraudulentas, transferencias a cuentas en el extranjero. Era un sistema entero, Marcos. Miles de millones siendo desviados cada año. Y lo peor era que no estaba escondido. Estaba allí en los documentos oficiales. Solo que nadie prestaba atención, o todos fingían no ver. «Y decidiste denunciar», dijo Marcos, más como afirmación que como pregunta. Elena asintió, con los ojos perdiéndose por un momento. «Programé una reunión con mi supervisor directo, un hombre al que yo respetaba, que me contrató, que me ascendió. Llevé todo, hojas de cálculo, contratos, comprobantes. Pensé que se quedaría en shock. Pensé que me ayudaría a llevar aquello a las autoridades competentes. Pero eso no fue lo que pasó», completó Marcos, ya imaginando el rumbo de la historia. «Él permaneció en silencio por mucho tiempo», continuó Elena con la voz cargada de rencor, solo mirando los documentos, pasando las páginas despacio. Cuando finalmente habló, dijo que yo no entendía la complejidad del negocio, que aquellas operaciones eran legítimas, solo estructuradas de forma diferente.
Dijo que yo estaba viendo problemas donde no existían, y entonces me aconsejó que lo olvidara y me concentrara en mi trabajo. Pero no lo olvidaste, dijo Marcos. ¿Cómo podría?, respondió Elena, la frustración transparente en su voz. Eran miles de millones, Marcos. Miles de millones que deberían estar siendo invertidos en infraestructura, en salud, en educación, y estaban yendo a los bolsillos de media docena de personas. Yo no podía simplemente fingir que no lo sabía. Entonces, ¿qué hiciste? Fui más arriba, respondió Elena. Solicité una reunión con el consejo de dirección. Llevé todo de nuevo. Presenté pruebas, mostré los números. Dije que si ellos no tomaban medidas, yo iría a las autoridades. Hubo un largo silencio. Marcos podía ver el dolor en el rostro de Elena, el recuerdo de aquel momento aún fresco como una herida abierta. Me despidieron en el acto, dijo ella finalmente, con la voz quebrándose ligeramente. Dijeron que estaba teniendo un colapso nervioso, que estaba delirando, que necesitaba ayuda profesional. Pusieron guardias de seguridad para escoltarme fuera del edificio. Fue humillante, Marcos. 15 años de dedicación, y me trataron como si estuviera loca. Marcos sintió una ola de rabia en nombre de ella. Y fuiste a las autoridades de todas formas. Sí, confirmó Elena. Fui a la policía, fui al Ministerio Público, llevé todas las pruebas que tenía guardadas, abrí un proceso, y fue ahí cuando las cosas se pusieron realmente mal. ¿Cómo así? Elena respiró hondo. Primero, bloquearon todas mis cuentas bancarias. Alegaron que yo había desviado dinero de la empresa. Era mentira, claro, pero mientras el proceso avanzaba, yo no tenía acceso a mis propios recursos. Después comenzaron los procesos criminales contra mí. Difamación, calumnia, invasión de privacidad corporativa. Procesos absurdos, pero que me costaron lo poco que aún tenía guardado. ¿Y tu familia?, preguntó Marcos. ¿Tus amigos? Elena esbozó una sonrisa amarga. No tengo familia. Mis padres fallecieron hace años. Soy hija única. En cuanto a los amigos, descubrí que eran más compañeros de trabajo que amigos de verdad. Cuando los necesité, todos desaparecieron. Algunos me bloquearon. Otros simplemente dejaron de atender mis llamadas. Marcos sintió un apretón en el pecho. Él conocía esa soledad, esa sensación de estar completamente solo en el mundo. Había experimentado algo similar cuando su esposa se fue. ¿Y el proceso que abriste?, preguntó él. ¿Qué pasó con él? Fue archivado, respondió Elena, la amargura evidente. Dijeron que no había pruebas suficientes, que mi palabra contra la de una empresa establecida no era suficiente. Los documentos que presenté fueron considerados obtenidos de forma ilegal, ya que yo había sido despedida. Fue una farsa, Marcos, una farsa completa. Pero aún tienes las pruebas, dijo Marcos, recordando lo que ella había mencionado antes. Elena asintió y por primera vez un brillo de esperanza cruzó su rostro. Las tengo. Cuando percibí que las cosas se estaban poniendo feas, hice copias de todo. Las guardé en varios lugares, pero lo más importante está aquí. Ella llevó la mano al abrigo empapado que estaba colgado en la silla de al lado y con cuidado abrió el forro. De dentro, retiró una pequeña memoria USB sellada en plástico. Todo está aquí, dijo ella, sosteniendo el dispositivo como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Grabaciones de reuniones, contratos originales, extractos bancarios, todo. Es prueba suficiente para derribar a toda la empresa y arrestar a todos los involucrados. Marcos miró la memoria USB, luego a Elena. Si tienes todo esto, ¿por qué no lo entregaste a la prensa? ¿A algún periodista de investigación? Lo intenté, respondió Elena, guardando la memoria USB de nuevo. Contacté a 3 periodistas diferentes. 2 se negaron a tocar el tema. Dijeron que era demasiado peligroso. El tercero aceptó reunirse conmigo, pero nunca apareció. Después, descubrí que fue transferido a otra ciudad de la noche a la mañana. Allianz tiene mucho poder, Marcos, mucho dinero. Consiguen silenciar a quien quieran. ¿Y ahora?, preguntó Marcos. ¿Qué piensas hacer? Elena lo miró, y por primera vez Marcos vio no solo desesperación, sino una determinación real en sus ojos.
No lo sé, admitió ella. Pero sé que no puedo rendirme. Estas personas no pueden seguir haciendo lo que hacen. No es solo sobre mí. Es sobre todas las otras víctimas, sobre todo lo que fue robado, sobre justicia. Marcos permaneció en silencio por un momento, absorbiendo todo lo que había oído. Parte de él quería alejarse, proteger a Olivia, mantenerse lejos de todo aquel lío. Pero otra parte, una parte que él no sabía que existía, quería ayudar, quería hacer lo correcto. «Puedes quedarte», dijo él finalmente, sorprendido por sus propias palabras. «Por unos días, hasta que averigüemos qué hacer». Elena lo miró, con los ojos llenándose de lágrimas de nuevo. «¿En serio?» «Pero hay condiciones», Marcos añadió rápidamente. «Te quedas en el sofá. No puedes salir durante el día, es muy arriesgado. Y cuando mi hija esté en casa, necesitas ser solo una amiga que necesita ayuda. Ella no puede saber nada de esto». «Entiendo», dijo Elena, limpiándose las lágrimas. «Y lo prometo, Marcos. No te traeré problemas a ti ni a tu hija. Lo juro». Marcos asintió, aunque por dentro estaba cuestionando su cordura. Estaba acogiendo a una fugitiva, una mujer que era perseguida por una corporación poderosa, una mujer que llevaba pruebas que podrían destruir carreras y exponer miles de millones en desvíos. Era una locura completa. Pero cuando miró a Elena, vio no una amenaza, sino una persona quebrada intentando hacer lo correcto en un mundo que no premiaba la honestidad. Y quizás, solo quizás, él podría ayudarla a encontrar una salida. «Toma un baño», dijo él levantándose. «Voy a dejarte una toalla y algo de ropa mía. No te quedará bien, pero es mejor que esa ropa mojada. Después descansas. Parece que no duermes desde hace días». «Gracias», susurró Elena. «De verdad, Marcos, gracias por creer en mí». Él simplemente asintió y salió de la cocina. Mientras separaba ropa limpia y una toalla, Marcos se preguntó qué diablos estaba haciendo. ¿Estaba poniendo a su hija en riesgo? ¿Estaba siendo ingenuo? Pero entonces recordó la mirada de Elena, la sinceridad en su voz, la desesperación genuina, y decidió confiar en su instinto. Más tarde, cuando Elena salió del baño ya vestida con ropa de él que le quedaba demasiado grande, Marcos preparó una comida simple: arroz, frijoles y huevos revueltos. Comieron en silencio, ambos exhaustos de diferentes maneras. Cuando terminó, Elena se enrolló en la manta que Marcos había dejado en el sofá y se durmió casi instantáneamente. Marcos la observó por un momento, aún procesando todo. Entonces fue a la habitación, se acostó en la cama y se quedó mirando el techo, la mente bullendo con pensamientos confusos y preocupaciones crecientes. ¿Había hecho la elección correcta? No tenía respuesta, solo la certeza de que a partir de aquel momento nada sería como antes. Los siguientes 3 días transcurrieron en una rutina extraña y tensa. Marcos se despertaba temprano, preparaba a Olivia para la escuela, trabajaba en el edificio donde era conserje y volvía a casa para encontrar a Elena exactamente donde la había dejado. Ella se mantenía discreta, casi invisible. Limpiaba el apartamento, organizaba las cosas, intentaba ser útil sin ser intrusiva. Olivia, con la curiosidad natural de una niña de 6 años, había preguntado por la mujer en el sofá ya el primer día. Marcos explicó que Elena era una amiga que estaba pasando por dificultades y necesitaba un lugar donde quedarse por unos días. La niña aceptó la explicación sin cuestionar, como suelen hacer los niños. De hecho, a Olivia pareció gustarle la presencia de Elena. La mujer tenía una gentileza natural con la niña. Conversaba con ella sobre dibujos, la ayudaba con la tarea, le peinaba el cabello antes de la escuela. Había una ternura en aquellas interacciones que tocaba a Marcos de una manera inesperada. Al tercer día, mientras Olivia dormía y ellos estaban sentados a la mesa de la cocina después de la cena, Elena finalmente comenzó a hablar sobre su vida antes de que todo se desmoronara. «Siempre quise tener una familia», dijo ella suavemente, mirando hacia la habitación donde Olivia dormía. «Pero dediqué tanto tiempo a mi carrera que nunca encontré a la persona adecuada.
O quizás nunca le di tiempo para encontrarla. Y ahora miro hacia atrás y veo cuánto tiempo desperdicié persiguiendo cosas que al final no importan. Las cosas que importan están aquí, respondió Marcos, haciendo un gesto que abarcaba el pequeño apartamento. Puede que no parezca mucho, pero es real, es honesto. Elena sonrió tristemente. Tienes razón, y tu hija tiene suerte de tener un padre como tú. Ella puede ver que la amas en cada gesto, en cada mirada. Marcos sintió que su rostro se enrojecía con el elogio. Hago lo que puedo. No siempre es suficiente, pero es más que suficiente. Elena lo interrumpió. Créeme, yo trabajé con ejecutivos que ganaban millones y apenas conocían el nombre de sus propios hijos. Puede que no tengas mucho dinero, pero tienes lo que realmente importa. La conversación fue interrumpida por un ruido en el pasillo del edificio. Pasos pesados subiendo las escaleras. Marcos no le habría dado importancia si no fuera por la forma en que Elena se tensó, su rostro palideciendo instantáneamente. «¿Qué pasó?», preguntó él, alarmado. «Los pasos», susurró ella. «Se detuvieron en nuestro piso». Marcos se levantó despacio, su corazón empezando a acelerarse. Caminó hasta la puerta y espió por la mirilla. En el pasillo había un hombre que él nunca había visto antes. Alto, vistiendo un traje gris claro, cabello perfectamente peinado. El hombre estaba parado frente a la puerta del apartamento vecino, mirando a los lados como si verificara algo. «¿Lo conoces?», susurró Marcos a Elena, que se acercó con cuidado. Ella espió rápidamente y retrocedió como si hubiera recibido una descarga. «Es Víctor», susurró ella con la voz temblorosa. «Él trabaja para Allianz. Seguridad corporativa. Marcos, me encontraron». El pánico en su voz hizo que a Marcos se le helara la sangre. Volvió a espiar por la mirilla y vio al hombre llamar a la puerta del vecino. Doña Rosa, la anciana que vivía sola, abrió. El hombre mostró algo, probablemente una identificación, y comenzó a hablar con ella. «Él está preguntando por ti», susurró Marcos. «Está revisando apartamento por apartamento». «Necesito salir de aquí», dijo Elena, su respiración acelerándose. «Necesito irme antes de que él llegue aquí. No puedo ponerte a ti y a Olivia en peligro». Marcos la miró, luego a la habitación donde dormía su hija, luego al hombre en el pasillo. Su instinto era estar de acuerdo, mandar a Elena lejos, proteger a Olivia a toda costa. Pero entonces pensó en lo amable que Elena había sido con su hija, en cómo había intentado hacer lo correcto y lo había perdido todo por ello. Pensó en cómo sería entregarla a aquellas personas que la perseguían. «No», dijo él, sorprendiéndose a sí mismo. «Te quedas. Pero necesitas esconderte». «Marcos, no puedo». «Sí puedes», él la interrumpió, ya pensando rápidamente. «El armario empotrado de mi habitación es grande, cabes ahí dentro, ve, rápido. Y no hagas ningún ruido». Elena dudó solo un segundo antes de correr a la habitación. Marcos la oyó abrir el armario y meterse dentro. Él respiró hondo, intentando calmar los nervios. Entonces volvió a la sala y encendió la televisión, fingiendo estar viendo un programa cualquiera. Cuando el golpe en la puerta llegó unos minutos después, Marcos esperó un momento antes de atender, intentando parecer natural. Abrió la puerta y encontró al hombre del traje gris sonriendo educadamente. «Buenas noches», dijo el hombre con la voz cordial pero fría. «Mi nombre es Víctor. Trabajo para Allianz Corporation. ¿Podría robarle unos minutos de su tiempo?» «Claro», respondió Marcos manteniendo la voz firme. «¿En qué puedo ayudarle?» Víctor miró por encima del hombro de Marcos, intentando espiar el interior del apartamento. «Estamos buscando a una persona, una mujer. Ella puede estar en peligro y necesitamos localizarla para su propia seguridad». Él extendió un teléfono celular mostrando una foto. Era Elena, pero en circunstancias muy diferentes. Cabello arreglado, maquillaje impecable, sonriendo en un evento corporativo. Parecía otra persona. «¿Reconoce a esta mujer?», preguntó Víctor con los ojos fijos en el rostro de Marcos. «Ella puede haber pasado por esta área en los últimos días». Marcos estudió la foto por un momento. Luego negó con la cabeza. «No, nunca la vi.
¿Quién es ella? Una ex empleada que está confusa, respondió Víctor, guardando el teléfono. Ella está enferma y necesita tratamiento médico. La familia está muy preocupada. Entiendo, dijo Marcos, sintiendo la rabia crecer dentro de él. Era todo mentira, él lo sabía. Pero voy a estar atento. Si veo a alguien así, ¿a quién debo llamar? Víctor sacó una tarjeta del bolsillo y la entregó. Puede llamarme directamente. A cualquier hora del día o de la noche. Estamos ofreciendo una recompensa generosa por información que nos lleve a ella. ¿Cuánto?, preguntó Marcos intentando parecer interesado. 50.000, respondió Víctor, observando la reacción de Marcos. En efectivo, sin preguntas. Era una cantidad absurda, más de lo que Marcos ganaba en años de trabajo. Él fingió pensar por un momento, luego asintió con la cabeza. Mantendré los ojos abiertos. Si veo algo, me pondré en contacto. Agradezco, dijo Víctor, pero sus ojos tenían una frialdad que contradecía el tono educado. Y una cosa, señor Marcos, completó él. Marcos Salem. Señor Marcos, Víctor continuó, si por casualidad usted ya ha visto a esta mujer y no nos lo está diciendo, sepa que eso sería un error grave. A Allianz no le gustan las obstrucciones, y nosotros tenemos recursos para descubrir la verdad. Siempre. Era una amenaza velada, pero clara. Marcos forzó una sonrisa. Entiendo perfectamente, pero como dije, nunca vi a esta mujer. Víctor lo estudió por un momento más, luego asintió. Que tenga una buena noche, señor Marcos. Marcos cerró la puerta y se quedó parado, con el corazón latiéndole en el pecho. Esperó hasta oír los pasos alejarse por el pasillo antes de soltar el aire que estaba conteniendo. Sus manos temblaban ligeramente. Él caminó hasta la habitación y abrió el armario. Elena estaba encogida entre la ropa, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Se fue. Marcos susurró. Estás a salvo. Por ahora. Elena salió del armario con dificultad, con las piernas temblorosas. Marcos, lo siento mucho. No quería traerte esto. Debería haberme ido antes. Demasiado tarde ahora, respondió Marcos, no con rabia, sino con determinación. Él ya estuvo aquí. Si desapareces ahora, él desconfiará. Y volverá. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó Elena con la voz cargada de desesperación. Marcos pensó por un momento, mirando la tarjeta que Víctor le había dado. Tenemos que ser más listos que ellos. Necesitamos un plan. ¿Qué tipo de plan? Marcos la miró, una idea empezando a formarse en su mente, una idea arriesgada, quizás loca, pero que podría funcionar. Si quieren encontrarte, entonces necesitamos asegurar que cuando te encuentren, sea en nuestros términos, no en los de ellos. Elena lo miró, intentando entender lo que él quería decir. Marcos no tenía todas las respuestas aún, pero una cosa estaba clara. Ya no podían solo esconderse y esperar a que todo pasara. Necesitaban actuar, y necesitaban actuar pronto, antes de que fuera demasiado tarde. Aquella noche, Marcos apenas pudo dormir. Se quedó acostado en la cama, mirando al techo, pensando en todas las formas en que aquello podría salir mal, pero también pensó en Elena, en el coraje que tuvo de denunciar la corrupción aún sabiendo los riesgos. Pensó en Olivia y en el tipo de mundo en el que quería que ella creciera. Un mundo donde hacer lo correcto no costara todo. Cuando finalmente se quedó dormido, ya estaba amaneciendo, y sus sueños se llenaron de figuras sombrías persiguiéndolo por corredores interminables. A la mañana siguiente, Marcos se despertó con un plan medio formado en la cabeza. Mientras preparaba el desayuno y arreglaba a Olivia para la escuela, su cerebro trabajaba frenéticamente, conectando puntos, pensando en posibilidades. Elena estaba despierta en el sofá, pálida y con ojeras profundas. Era evidente que ella tampoco había dormido bien. Después de dejar a Olivia en la escuela, Marcos volvió rápidamente a casa. Elena lo esperaba en la mesa de la cocina, con una taza de café frío en las manos. Pensé en algo durante la noche, Marcos comenzó, sentándose frente a ella.
Si las autoridades no te escucharon antes y si la prensa tiene miedo de tocar el tema, entonces necesitamos otro enfoque. ¿Qué tipo de enfoque?, preguntó Elena, una chispa de esperanza surgiendo en sus ojos cansados. Marcos respiró hondo. Internet, redes sociales. Si lo ponemos todo en línea, en vivo, para que miles de personas lo vean al mismo tiempo, no podrán silenciarlo, no podrán acallarlo, será demasiado tarde. Elena permaneció en silencio por un momento, procesando la idea. Es arriesgado, dijo ella finalmente. Muy arriesgado. Sabrán inmediatamente de dónde viene la transmisión. Nos rastrearán. Por eso no puede ser desde aquí, Marcos explicó. Y no puede ser desde mi teléfono o el tuyo. Necesita ser desde un lugar público, con internet abierta, donde puedan rastrearnos pero no alcanzarnos a tiempo. Un cibercafé, dijo Elena, entendiendo. Pero aún así, Marcos, esto nos pone en peligro real. Víctor no va a simplemente aceptarlo. Él vendrá tras nosotros. Lo sé, Marcos admitió. Pero esconderse tampoco es sostenible. Tarde o temprano te encontrarán. Al menos así, si logramos hacer la transmisión, las pruebas estarán disponibles para todos. Aunque algo nos pase, la verdad estará ahí fuera. ¿Y Olivia?, preguntó Elena, la preocupación evidente en su voz. No puedes ponerla en riesgo por mi culpa. Le pediré que se quede con doña Rosa, la vecina, respondió Marcos. Le diré que tengo un compromiso urgente. Ella ya se ha quedado allí antes algunas veces. Estará segura. Elena se mordió el labio, claramente dividida. No lo sé, Marcos. Esto es pedirte demasiado. Ya has hecho tanto. Es lo correcto, Marcos la interrumpió con firmeza. Y necesito hacerlo. No solo por ti. Por mí también. Por Olivia. Por todas las personas que fueron perjudicadas por este esquema. Alguien necesita tomar una posición. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. ¿Por qué estás haciendo esto? Apenas me conoces. ¿Por qué arriesgarlo todo? Marcos pensó en la pregunta. Pensó en su propia vida, en los últimos años de luchas y dificultades. Pensó en cómo el sistema le había fallado a él también, de formas diferentes pero igualmente dolorosas. Pensó en Olivia y en el mundo que quería construir para ella. Porque si no hago nada, soy parte del problema, respondió él simplemente, y porque no mereces pasar por esto sola. Elena extendió la mano por la mesa y tomó la mano de él. Gracias, susurró ella. Pase lo que pase, gracias por creer en mí. Pasaron el resto de la mañana planeando. Elena explicó exactamente lo que estaba en la memoria USB y cómo deberían presentar la información. Marcos sugirió hacer la transmisión en el horario de mayor movimiento online, cuando más personas estarían conectadas. Decidieron que sería al día siguiente, por la tarde, dándoles tiempo para prepararse adecuadamente. Marcos usó su conocimiento como ex técnico de sistemas para pensar en detalles prácticos. Cómo crear una cuenta anónima para la transmisión. Cómo garantizar que el video se guardaría automáticamente incluso si fueran interrumpidos. Cómo divulgar el enlace rápidamente para asegurar visualizaciones. Tenemos que ser rápidos, explicó él. Entrar, configurar, empezar la transmisión y salir. 15 minutos como máximo. Cualquier cosa más allá de eso aumenta el riesgo de ser atrapados. ¿Y después?, preguntó Elena. Después de la transmisión, ¿a dónde vamos? Marcos había pensado en eso también. Tengo un amigo, dijo él. Aaron. Trabajamos juntos hace años. Él se hizo policía después de que yo salí del área técnica. Es una buena persona. Podemos confiar en él. Después de la transmisión, vamos a buscarlo. Con las pruebas ya públicas, él podrá ayudarnos a contactar a las personas adecuadas. Elena asintió, pareciendo más esperanzada que en los últimos días. Puede funcionar, dijo ella. Puede realmente funcionar. Aquella tarde, Marcos fue a trabajar como siempre, pero su mente estaba en otro lugar. Mientras limpiaba pasillos y arreglaba pequeños problemas en el edificio donde trabajaba, él revisaba mentalmente cada paso del plan. ¿Dónde estaban las fallas? ¿Qué podría salir mal? ¿Cómo podrían minimizar los riesgos? En el camino de vuelta a casa, él percibió algo que le heló la sangre.
Un coche negro estaba estacionado al otro lado de la calle, justo enfrente de su edificio, y dentro Marcos podía ver la silueta de alguien al volante, esperando, observando. Él se forzó a mantener la calma y entró en el edificio, normalmente, como si no hubiera notado nada, pero su corazón latía acelerado mientras subía las escaleras. Cuando entró en el apartamento, encontró a Elena en la ventana, espiando por las cortinas. ¿Viste?, preguntó ella tan pronto como él cerró la puerta. El coche negro, confirmó Marcos. ¿Desde hace cuánto tiempo está allí? Llegó alrededor del mediodía, respondió Elena. El conductor no salió ni una vez. Creo que nos está vigilando. Marcos caminó hasta la ventana y espió discretamente. De hecho, había un hombre diferente en el coche, más joven, con gafas de sol a pesar del tiempo nublado. Él sostenía un teléfono celular, probablemente comunicándose con alguien. «Vamos a seguir con el plan», Marcos dijo, volviéndose hacia Elena. «Dejo a Olivia en la escuela, vuelvo a buscarla y la llevo a casa de doña Rosa. Entonces salimos por la parte de atrás. No pueden seguirnos si no nos ven salir. ¿Y si nos siguen de todas formas?» «Entonces improvisamos», respondió Marcos, más confiado de lo que realmente se sentía. Aquella noche, Marcos fue a buscar a Olivia a la escuela como siempre. Cuando volvieron, el coche negro todavía estaba allí. Elena se había escondido en la habitación, manteniéndose lejos de las ventanas. Olivia, ajena a todo, cenó y vio sus dibujos antes de dormir. Después de que la niña se durmió, Marcos y Elena se sentaron a la mesa de la cocina una vez más. Hablaron en susurros, planeando cada detalle de la fuga del día siguiente. Marcos dibujaría un mapa de las calles, mostrando la ruta que tomarían. Elena revisaría los documentos en la memoria USB una vez más, asegurándose de que todo estuviera allí. «Marcos», dijo Elena en determinado momento, con su voz seria, «si algo sale mal mañana, si nos atrapan, quiero que sepas que esto no es culpa tuya. Estás haciendo algo increíble, algo valiente». «Nada va a salir mal», respondió Marcos, aunque no estaba completamente seguro de ello. «Lo lograremos. Tenemos que lograrlo». «Pero si sale mal», Elena insistió, «si algo me pasa, promete que cuidarás de Olivia, que la mantendrás a salvo, que seguirás siendo el padre maravilloso que eres». Marcos sintió un nudo en la garganta. «Lo prometo», dijo él, «pero no llegará a eso. Pasaremos por esto juntos, los tres. Tú, yo y Olivia». Elena sonrió, una lágrima resbalando por su rostro. «Cuando todo esto comenzó, yo no tenía nada más, ninguna esperanza, ninguna razón para seguir luchando, pero ahora los tengo a ustedes. Y eso lo cambia todo». Marcos le tomó la mano a través de la mesa. «No estás sola», dijo él. «Ya no». Ellos permanecieron así por un momento, manos entrelazadas, unidos por un propósito común y por algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar aún. Afuera, el coche negro continuaba su vigilia silenciosa, pero dentro del pequeño apartamento había esperanza. Había determinación, y había, por primera vez en mucho tiempo para ambos, la sensación de pertenecer a algo más grande que ellos mismos. Cuando finalmente se fueron a dormir cada uno en su lugar, Marcos se quedó despierto oyendo los sonidos de la noche, el tráfico distante, el viento en las ventanas, la respiración suave de Olivia en la habitación de al lado, y, viniendo de la sala, los pequeños movimientos de Elena intentando encontrar una posición cómoda en el sofá. Mañana sería el día. Para bien o para mal, ellos tomarían una posición, y Marcos solo esperaba que cuando todo terminara, aún estuvieran juntos e íntegros. El día amaneció nublado, con amenaza de lluvia. Marcos se despertó antes de pinchar la alarma, con el estómago revuelto de nerviosismo. Se levantó en silencio y encontró a Elena ya despierta en la sala, sentada en el sofá con las rodillas abrazadas contra el pecho. «¿Lista?», preguntó él en voz baja. Ella asintió, pero Marcos podía ver el miedo en sus ojos. «El coche negro todavía estaba allí», dijo él, más como afirmación que como pregunta. «Todavía está», Elena confirmó.
Lo vi cuando me desperté. Hay alguien diferente al volante ahora. Deben estar haciendo turnos. Marcos caminó hasta la ventana y espió discretamente. De hecho, había un hombre diferente en el coche, más joven, con gafas de sol a pesar del tiempo nublado. Él sostenía un teléfono celular, probablemente comunicándose con alguien. Vamos a seguir con el plan, Marcos dijo, volviéndose hacia Elena. Dejo a Olivia en la escuela, vuelvo a buscarla y la llevo a casa de doña Rosa. Entonces salimos por la parte de atrás. No pueden seguirnos si no nos ven salir. Y si nos siguen de todas formas. Marcos tocó el bolsillo donde había guardado la tarjeta que Víctor le había dado. Llamé al número anoche desde un teléfono público, dijo él. Dejé un mensaje anónimo diciendo que había visto a la mujer de la foto en el mercado del otro lado de la ciudad. Si caen en la trampa, tendrán que dividir recursos. Elena lo miró con admiración. «Pensaste en todo». «Lo intenté», respondió Marcos, aunque no se sentía tan confiado como parecía. «Pero aún se necesita suerte». La mañana pasó en cámara lenta. Marcos preparó a Olivia, la llevó a la escuela, volvió al apartamento. El coche negro continuaba allí, una presencia amenazadora y constante. Pero cuando Marcos salió de nuevo para buscar a su hija, notó que ahora solo había un hombre vigilando. Quizás el señuelo había funcionado parcialmente. En la escuela, Marcos le explicó a Olivia que pasaría la tarde con doña Rosa porque él y Elena tenían algo importante que hacer. La niña aceptó sin quejarse, aunque parecía decepcionada por no poder pasar tiempo con Elena. Al dejar a Olivia con la vecina, Marcos sintió una punzada de culpa. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si él no volvía? Pero apartó esos pensamientos. Tenía que creer que saldría bien. De vuelta en el apartamento, encontró a Elena lista. Ella se había vestido con la mejor ropa que Marcos tenía, aún demasiado grande, pero decente. La memoria USB estaba segura en el bolsillo de su abrigo. Sus ojos mostraban determinación, mezclada con miedo. «Es ahora», Marcos dijo. «¿Listos?» Elena respiró hondo. «Listos». Ellos salieron del apartamento y bajaron las escaleras de servicio que llevaban a la parte trasera del edificio. Marcos conocía cada escalón, cada curva. Habían trabajado allí durante meses. La puerta trasera chirrió al abrirse y él hizo una mueca con el sonido, pero no hubo reacción del exterior. La calle de atrás estaba vacía. Marcos y Elena caminaron rápidamente, manteniéndose cerca de los edificios, evitando llamar la atención. En cada esquina, Marcos verificaba si estaban siendo seguidos. Por ahora, nada. El cibercafé quedaba a 20 minutos caminando. Era un lugar pequeño y medio escondido, frecuentado principalmente por estudiantes. Marcos lo había elegido específicamente por eso. Tendrían privacidad relativa e internet rápida. Cuando llegaron, el lugar estaba casi vacío. Solo 2 adolescentes jugando videojuegos en los ordenadores del fondo y un empleado aburrido detrás del mostrador. Marcos pagó por 1 hora en uno de los ordenadores más aislados y ellos se sentaron juntos. Elena insertó la memoria USB con manos temblorosas. Marcos configuró la cuenta de transmisión en vivo que había creado la noche anterior usando un correo electrónico temporal. Todo estaba listo. Solo faltaba pulsar el botón de iniciar. «¿Estás segura de esto?», preguntó Elena una última vez. «Sí», respondió Marcos, aunque su corazón latía desbocado. «Sigamos adelante». Elena presionó el botón. La transmisión comenzó. Y ya no había vuelta atrás. «Mi nombre es Elena», comenzó ella, con la voz inicialmente débil, pero ganando fuerza. «Y necesito contar una historia sobre corrupción, sobre miles de millones desviados, sobre personas poderosas que creen estar por encima de la ley. Esta es mi historia. Y estas son las pruebas». Ella comenzó a compartir la pantalla, mostrando los documentos, contratos falsificados, transferencias sospechosas, empresas fantasma, grabaciones de audio de conversaciones comprometedoras. Todo estaba allí, expuesto para quien quisiera verlo. Marcos monitoreaba los comentarios y el número de visualizaciones. Comenzó despacio, pero entonces alguien debió haber compartido el enlace porque los números explotaron.
10 personas, 100, 1000, 5000. El video se estaba viralizando. Elena habló durante casi 10 minutos, explicando cada documento, contextualizando cada prueba. Su voz era clara, determinada. Ella ya no era la mujer quebrada que Marcos había encontrado en su baño. Era una mujer luchando por justicia. Entonces, la puerta del cibercafé se abrió bruscamente. Marcos miró hacia arriba y sintió que se le helaba la sangre. Era Víctor, acompañado de otro hombre igualmente grande e intimidante. Sus ojos encontraron a Marcos y Elena inmediatamente. «Necesitamos irnos», Marcos susurró urgentemente. «Ahora». Pero Elena continuó hablando, acelerando el ritmo, intentando cubrir lo máximo posible antes de que fueran interrumpidos. Marcos vio a Víctor avanzar hacia ellos y tomó una decisión. Se levantó y se interpuso entre Víctor y Elena, bloqueando el camino. «Apártate», dijo Víctor con la voz baja y amenazadora. «No», respondió Marcos, con el corazón latiéndole desbocado. «Déjala terminar». «No sabes con quién te estás metiendo», Víctor avanzó. «Apártate o te arrepentirás». Pero Marcos no se movió. Detrás de él, Elena continuaba hablando, su voz llenando el espacio mientras los números de visualización subían cada vez más. 15.000, 20.000, 30.000. Estaba funcionando. La verdad estaba siendo expuesta. Víctor dudó, claramente dividido entre detenerlos y evitar crear una escena aún mayor. Y fue en ese momento de vacilación que Elena dijo las palabras finales. «Estas pruebas son ahora públicas. Fueron guardadas automáticamente en múltiples plataformas. Ya no pueden ser borradas. Ya no pueden ser escondidas. La verdad está expuesta. Y ahora les corresponde a las autoridades y a la sociedad actuar. Mi nombre es Elena. Y ya no me voy a esconder». Ella finalizó la transmisión y arrancó la memoria USB del ordenador. «Marcos, vámonos», dijo ella, levantándose. Corrieron hacia la puerta trasera del establecimiento. Víctor intentó seguirlos, pero el empleado del cibercafé, que había presenciado todo, se interpuso en su camino. «Oye, no puedes salir sin pagar». Fue la distracción que necesitaban. Marcos y Elena escaparon por la puerta trasera y se encontraron en un callejón estrecho. Corrieron sin mirar atrás, doblando esquinas, atajando caminos, usando todo el conocimiento de Marcos sobre las calles de aquella zona. Finalmente, jadeantes y con las piernas temblorosas, se detuvieron en un callejón entre 2 edificios residenciales. Marcos espió para ver si estaban siendo seguidos. Por ahora, nada. «Lo logramos», dijo Elena entre respiraciones pesadas, con una sonrisa incrédula en el rostro. «Marcos, lo logramos». «Todavía no», respondió Marcos, aunque sentía una ola de alivio y euforia. «Necesitamos encontrar a Aarón. Ahora». Salieron del callejón y caminaron rápidamente hacia la comisaría donde trabajaba Aarón. Marcos llamó a su amigo desde un teléfono público, explicándole rápidamente la situación. Aarón dijo que los encontraría en una cafetería discreta cerca de la comisaría. Cuando llegaron al lugar, Aarón ya estaba esperando. Era un hombre robusto, de unos 40 años, con cabellos canosos en las sienes y mirada atenta. Abrazó a Marcos con fuerza. «Hombre, ¿en qué demonios te has metido?», preguntó Aarón mirando de Marcos a Elena. «Es una larga historia», respondió Marcos, «y necesitamos ayuda, ayuda seria». Se sentaron en una mesa al fondo de la cafetería y por primera vez Marcos y Elena contaron la historia completa. Aarón escuchaba en silencio, su rostro poniéndose cada vez más serio a medida que los detalles emergían. Cuando terminaron, Aarón se quedó quieto por un largo momento. «Esto es grande», dijo él finalmente. «Muy grande. Va a meterse con gente poderosa». «Lo sé», dijo Elena. «Por eso necesito protección. No solo para mí, sino para Marcos y su hija. Ellos no tienen nada que ver con esto originalmente, pero ahora están involucrados». Aarón asintió. «Conozco a alguien, una agente federal que se ocupa de la corrupción corporativa. Ella es seria, competente. Si alguien puede ayudar, es ella. Voy a hacer contacto». Él tomó el teléfono y marcó.
Conversó en voz baja por unos minutos, luego colgó. Ella quiere encontrarnos esta noche, pero tiene que ser discreto. ¿Dónde?, preguntó Marcos. Hay un hotel a la salida de la ciudad. Pequeño, discreto. Ella reservará una habitación y nos encontrará allí. Podemos ir en mi coche. Nadie desconfiará. Marcos miró a Elena, que asintió. Entonces vamos, dijo él. Cuanto antes, mejor. Pero primero, Aarón añadió, necesitas buscar a tu hija y asegurar que ella esté a salvo hasta que esto termine. Marcos estuvo de acuerdo. Llamó a doña Rosa y le explicó que Olivia necesitaría quedarse más tiempo con ella. La vecina, siempre amable, aceptó sin problemas. Marcos prometió ir a buscarla tan pronto como fuera posible y agradeció profusamente. Mientras conducían hacia el hotel a la salida de la ciudad, Marcos miró por la ventana. El cielo se había oscurecido y finalmente empezaba a llover. Él pensó en todo lo que había sucedido en los últimos días, cómo su vida había cambiado completamente, cómo una simple decisión de ayudar a una extraña había llevado a todo esto. A su lado, en el asiento trasero, Elena también miraba por la ventana, pero cuando sintió la mirada de Marcos, se giró y le dedicó una pequeña sonrisa. Una sonrisa cansada pero genuina. Una sonrisa que decía sin palabras que, a pesar de todo, ella estaba agradecida, y que ya no estaba sola en aquella lucha. El hotel era exactamente como Aarón había descrito, pequeño, discreto y aparentemente anónimo. Quedaba en la carretera que salía de la capital, rodeado de árboles y con pocos otros establecimientos cerca. El tipo de lugar donde la gente no hace preguntas. Aarón estacionó el coche en la parte trasera y ellos entraron por la puerta lateral. El vestíbulo estaba vacío excepto por la recepcionista, que apenas levantó los ojos de su revista. Subieron a la habitación del segundo piso que Aarón había mencionado. La puerta estaba entreabierta. Dentro, una mujer estaba sentada en una de las sillas cercanas a la ventana. Debía tener unos 50 años, cabello corto canoso, ojos penetrantes y una postura que transmitía autoridad inmediata. Vestía ropa casual pero de buena calidad, y cuando se levantó para saludarlos, Marcos notó el arma discreta prendida a su cinturón. «Agente Fiona Carmín», se presentó ella, extendiendo la mano primero a Elena, luego a Marcos. «Crímenes corporativos, División Federal». Aarón me puso al tanto de la situación, pero quiero escucharlo de ustedes directamente. Se sentaron y una vez más, Elena contó su historia. Pero esta vez había más detalles, más contexto. Habló sobre su carrera en Allianz, sobre las pistas que comenzó a notar, sobre su investigación personal. Habló sobre la reunión con el supervisor, el intento de escalar al consejo, el despido repentino y humillante. Después vinieron las represalias, las cuentas bloqueadas, los procesos falsos, la persecución, las amenazas veladas que se volvieron cada vez más directas. Cómo ella lo perdió todo y se vio viviendo en las calles, huyendo de sombras, sin lugar a donde ir. Y entonces, dijo ella, mirando a Marcos con ternura, encontré a alguien que aún creía que hacer lo correcto importaba, alguien que lo arriesgó todo para ayudarme, y juntos decidimos que era hora de dejar de huir y empezar a luchar. Fiona escuchaba en silencio, tomando notas ocasionales en una pequeña libreta. Cuando Elena terminó, la agente permaneció quieta por un largo momento, organizando sus pensamientos. ¿Puedo ver las pruebas?, preguntó ella finalmente. Elena dudó solo un segundo antes de sacar la memoria USB del bolsillo. Era el bien más preciado que poseía, lo único que mantenía entre ella y la destrucción completa. Pero algo en los ojos de Fiona transmitía confianza. Ella entregó el dispositivo. Fiona insertó la memoria USB en su laptop y comenzó a examinar los archivos. Sus ojos se movían rápidamente por la pantalla, absorbiendo información, haciendo conexiones. Ocasionalmente, ella hacía una pausa para examinar un documento más de cerca o para reproducir un fragmento de audio. Pasaron casi 30 minutos antes de que ella hablara de nuevo. «Esto es oro», dijo ella finalmente, quitando la memoria USB y devolviéndosela a Elena.
Este es exactamente el tipo de prueba irrefutable que necesitamos. Contratos, grabaciones, transacciones financieras, todo documentado, fechado, verificable. Entonces puedes hacer algo, preguntó Elena, la esperanza evidente en su voz. Puedo y lo haré, respondió Fiona. Allianz es grande, tiene recursos, tiene abogados, pero con estas pruebas no tienen defensa. Voy a llevar esto a mis superiores inmediatamente. Ya deben estar al tanto de la transmisión que ustedes hicieron hoy. La mitad del país lo vio. La presión pública forzará una acción rápida. ¿Y en cuanto a la protección?, preguntó Marcos. Elena está siendo perseguida. Hay hombres peligrosos buscándola. Voy a proporcionar protección policial inmediata, dijo Fiona. Para ustedes dos. Y para su hija también, añadió ella mirando a Marcos. Hasta que esta situación se resuelva y todos los involucrados estén bajo custodia, ustedes estarán bajo vigilancia. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Elena. Días, quizás semanas, respondió Fiona honestamente. Depende de cuán rápido logremos montar el caso y hacer los arrestos. Pero puedo prometer que haremos que esto suceda. Con estas pruebas y con la atención pública que el caso está recibiendo, no hay forma de barrer esto bajo la alfombra. Marcos sintió un peso enorme salir de sus hombros. Por primera vez en días, sintió que quizás realmente saldrían de esta situación íntegros. Hay una cosa que necesito saber, dijo. Fiona mirando directamente a Elena. ¿Estás preparada para testificar? En un tribunal bajo juramento, posiblemente siendo interrogada por abogados agresivos, intentando desacreditarte. Sí, respondió Elena sin dudar. Pasé por todo esto. Lo perdí todo. Casi me perdí a mí misma. No voy a rendirme ahora. Iré hasta el final. Fiona asintió, pareciendo satisfecha. Entonces vamos a hacer que esto suceda. Ustedes se quedarán aquí esta noche. Voy a poner 2 agentes en la puerta. Mañana por la mañana iremos a un lugar más seguro mientras armamos el caso. Y Marcos, ella se volvió hacia él. Voy a enviar a alguien a buscar a tu hija y traerla aquí también. Ella estará segura con ustedes. Marcos agradeció, aliviado. La idea de tener a Olivia cerca de nuevo, de poder protegerla personalmente, era reconfortante. Aarón se levantó. Iré a buscar a la niña personalmente, ofreció. Conozco el camino y sé ser discreto. Ella estará más tranquila viendo un rostro familiar. Gracias, Aarón, dijo Marcos, estrechando la mano de su amigo. Por todo. Aarón sonrió. Es lo que hacen los amigos, hombre. Además, añadió con un brillo en los ojos, esta historia les va a dar muchas cervezas gratis cuando todo termine. Después de que Aarón y Fiona salieron, Marcos y Elena se quedaron solos en la habitación. La tensión de los últimos días parecía finalmente empezar a disiparse, reemplazada por un cansancio profundo. Marcos se sentó en el borde de la cama, poniendo el rostro entre las manos. Elena se sentó a su lado, hesitante. ¿Estás bien?, preguntó ella suavemente. Solo procesando todo, respondió Marcos, levantando la cabeza. Fue mucho en muy poco tiempo. Lo sé, Elena dijo, y siento mucho haber traído esto a tu vida. No merecías ser arrastrado a este lío. Marcos se volvió para mirarla. No te disculpes, dijo él. Yo hice mis elecciones, y no me arrepiento de ninguna de ellas. Incluso con todo el peligro, incluso poniendo a Olivia en riesgo. Especialmente por eso, respondió Marcos. Quiero que Olivia crezca en un mundo donde las personas se ayudan, donde hacer lo correcto no es castigado, donde la justicia realmente significa algo, y la única forma de crear ese mundo es siendo ejemplo de ello. Elena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Eres una persona increíble, Marcos. ¿Sabes eso? Él esbozó una pequeña sonrisa. Soy solo un conserje desempleado intentando hacer lo mejor que puedo. Eres mucho más que eso, Elena dijo con convicción. Eres valiente, generoso, honesto. Tienes valores que muchas personas con muchos más recursos no tienen. Hubo un momento de silencio entre ellos, un silencio cargado de cosas no dichas, de sentimientos que estaban empezando a florecer en medio del caos. Elena, Marcos comenzó, hesitante.
Cuando todo esto termine, ¿qué vas a hacer? Ella pensó por un momento. Honestamente, no lo sé. Tendré que reconstruir mi vida desde cero. Quizás volver al área financiera, pero en algún lugar honesto esta vez. Quizás cambiar completamente de carrera. Pero una cosa sí sé. ¿Qué? No quiero perderlos, dijo ella, su voz cargada de emoción. Tú y Olivia se han vuelto importantes para mí, más importantes de lo que imaginaba posible en tan poco tiempo. Marcos sintió que su corazón se aceleraba. Tú también te has vuelto importante para nosotros, admitió él. Olivia pregunta por ti todo el tiempo, y yo no puedo imaginar mi vida sin ti en ella ahora. Elena le tomó la mano, entrelazando sus dedos. Entonces no necesitas imaginarlo, susurró ella. Ellos permanecieron así por un largo momento, manos entrelazadas, mirándose el uno al otro. Había tanto que querían decir, pero las palabras parecían inadecuadas. Entonces, en lugar de hablar, Elena se inclinó y apoyó la cabeza en el hombro de Marcos. Él pasó el brazo alrededor de ella, atrayéndola cerca. Allí, en aquella habitación de hotel anónimo, después de días de miedo y fuga, ellos finalmente encontraron un momento de paz, un momento donde podían simplemente ser dos personas cansadas, apoyándose una en la otra, encontrando consuelo en la presencia del otro. Algunas horas después, Aarón volvió con Olivia. La niña corrió a los brazos de Marcos tan pronto como entró en la habitación. Luego se giró y abrazó a Elena con igual entusiasmo. Era evidente que ella había echado de menos a ambos. Fiona también regresó, trayendo noticias. La transmisión había causado un impacto mayor de lo que esperaban. El hashtag relacionado con el caso estaba entre los temas más comentados en las redes sociales. Políticos estaban pronunciándose. Periodistas estaban investigando. La presión sobre Allianz era inmensa. Mañana comenzamos oficialmente la operación, anunció Fiona. Vamos a arrestar a todos los involucrados. Será coordinado, simultáneo. Ellos no tendrán oportunidad de destruir pruebas o huir. Aquella noche, los tres se quedaron juntos en la habitación. Olivia durmió en la cama entre Marcos y Elena, mientras los adultos conversaban en voz baja sobre planes para el futuro. Planes que, por primera vez, incluían esperanza real. Marcos miró a Elena durmiendo en la silla al lado de la cama, exhausta pero finalmente en paz. Miró a Olivia durmiendo tranquilamente, segura y protegida, y sintió gratitud por haber tomado las decisiones que tomó, por haber abierto su puerta, por haber creído, por haber luchado. Mañana sería un nuevo día, y con suerte, sería el comienzo de algo mejor para todos ellos. 3 semanas pasaron desde aquella noche en el hotel. 3 semanas que parecieron simultáneamente una eternidad y un parpadeo. La operación de la agente Fiona fue ejecutada con precisión quirúrgica. A la mañana siguiente al encuentro en el hotel, más de 20 órdenes de arresto fueron cumplidas simultáneamente. El exjefe de Elena fue detenido en su lujosa mansión. Miembros del consejo directivo fueron sacados de sus casas aún en pijama. Hasta Víctor, el hombre que los persiguió, fue arrestado intentando salir del país. Las noticias dominaron todos los canales. Allianz Corporation, uno de los mayores conglomerados del país, estaba siendo desmantelada. Los desvíos sumaban más de 5.000 millones. Dinero que debería haber ido a infraestructura, hospitales, escuelas. Dinero robado de impuestos, de licitaciones, de contratos públicos. Y Elena era la heroína que lo había expuesto todo. Pero Elena no se sentía como una heroína. Ella se sentía exhausta, aliviada y extrañamente vacía. Después de tanto tiempo luchando, de tanta energía gastada solo para sobrevivir, ahora que todo había terminado, ella no sabía bien qué hacer consigo misma. Durante esas 3 semanas, ella, Marcos y Olivia permanecieron bajo protección en una casa segura proporcionada por el gobierno. Era un lugar cómodo en un barrio tranquilo de la capital, con agentes discretos vigilando la entrada. Allí, lejos de los focos y las amenazas, ellos habían establecido una rutina extrañamente doméstica. Marcos cocinaba. Elena ayudaba a Olivia con la tarea. Veían películas juntos por la noche.
jugaban juegos de mesa, conversaban por horas después de que Olivia dormía. Eran como una familia formada en las circunstancias más improbables, pero una familia, al fin y al cabo. Al 10º día, el abogado de Elena apareció con noticias. Las cuentas de ella habían sido desbloqueadas. Todos los procesos contra ella fueron retirados, y había más. Allianz estaba ofreciendo un acuerdo sustancial para evitar que ella los demandara por daños morales y materiales. Eran millones, dinero suficiente para que ella nunca más necesitara trabajar si no quisiera. Elena miró el documento que el abogado había traído, el número con tantos ceros que parecía irreal. Debería sentirse victoriosa, debería estar celebrando, pero todo lo que sentía era un vacío extraño. «Acéptalo», Marcos la animó aquella noche, mientras discutían el asunto. «Te lo mereces. Después de todo lo que pasaste, mereces ser compensada». Pero Elena solo negó con la cabeza. «No es sobre el dinero», dijo ella. «Nunca lo fue. Era sobre hacer lo correcto. Era sobre justicia». «Puedes tener ambos», Marcos argumentó gentilmente. «Puedes aceptar la compensación y aún haber hecho lo correcto. Una cosa no anula la otra». Elena finalmente estuvo de acuerdo y firmó los papeles. Pero cuando el dinero fue depositado en su cuenta, ella se sintió extrañamente desconectada de él. Era como si aquellos números no significaran nada real, no cuando comparados con las cosas que realmente importaban. En la tercera semana, la agente Fiona vino a visitarlos con más noticias. Los principales acusados habían aceptado acuerdos de delación. El proceso sería largo, pero la condena era segura. Elena probablemente tendría que testificar en algunos momentos, pero lo peor había pasado. Ellos estaban libres para volver a sus vidas. Elena reflexionó sobre esa frase. ¿Qué vida tenía ella para volver? Su apartamento había sido vendido para pagar deudas meses atrás. Sus pertenencias estaban perdidas o descartadas. No tenía empleo, no tenía casa, no tenía nada excepto una cuenta bancaria abastecida y una sensación de desplazamiento profundo. Marcos también parecía inquieto. Él había llamado a su antiguo empleador y descubierto que su posición de conserje había sido cubierta. Tendría que buscar otro trabajo, y aunque no lo admitiera en voz alta, la idea de volver a aquel pequeño apartamento, de retomar la rutina antigua, parecía errada ahora. Como si algo fundamental hubiera cambiado y no hubiera forma de volver atrás. Fue Olivia, con la sabiduría inadvertida de los niños, quien expresó lo que ambos estaban sintiendo. «¿Por qué Elena no puede vivir con nosotros?», preguntó ella una noche durante la cena, con la simplicidad directa de una niña de 6 años. «Me gusta cuando está aquí. La casa se siente mejor». Marcos y Elena intercambiaron miradas. Olivia había verbalizado exactamente lo que ambos venían pensando, pero temían decir. «Los adultos son complicados, hijita». Marcos intentó explicar. «Elena tiene su propia vida. Ella...» En realidad, Elena lo interrumpió suavemente. «No tengo. Ya no. Y si soy honesta, no sé si quiero tenerla. No la vida que tenía antes». Hubo un silencio pesado. Olivia continuó comiendo, ajena a la tensión entre los adultos. «¿Qué quieres?», preguntó Marcos finalmente, su voz baja. Elena lo miró, luego a Olivia, luego alrededor de la casa que habían compartido en las últimas semanas. «Esto», dijo ella simplemente, «quiero esto. Ustedes, una familia, un hogar de verdad, no solo un lugar para dormir. Quiero formar parte de sus vidas, si me dejan». Marcos sintió un apretón en el pecho con emoción. «Ya formas parte», dijo él. «Olivia te ama. Y yo también». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Era la primera vez que cualquiera de ellos admitía en voz alta lo que estaba creciendo entre ellos. Ya no era solo gratitud o circunstancia, era algo real, algo profundo. «Yo también te amo», Elena susurró, con los ojos brillando con lágrimas. «Los amo a los dos, y sé que puede parecer demasiado rápido, demasiado loco, pero a veces las mejores cosas de la vida suceden así». Marcos completó.
tomando su mano a través de la mesa. Inesperadas, contra todas las probabilidades, y completamente ciertas. Algunos días después, cuando la protección policial fue oficialmente terminada, tuvieron que tomar decisiones prácticas. Elena podría comprar cualquier casa que quisiera ahora, algo grande y lujoso en un barrio noble. Marcos podría volver a su pequeño apartamento e intentar reconstruir su vida solo. Podrían seguir caminos separados, cada uno retomando su propio viaje. Pero la idea de separarse, incluso temporalmente, parecía errada, insoportable. Durante los días de protección, ellos se habían convertido en más que aliados en una lucha. Se habían convertido en compañeros de vida. Marcos sabía cómo Elena tomaba el café, siempre con una cucharada de azúcar más de lo que admitía. Elena sabía que Marcos cantaba en la ducha cuando estaba feliz y se quedaba callado cuando algo le preocupaba. Olivia había creado rutinas con ambos, como leer con Elena antes de dormir y jugar videojuegos con Marcos los fines de semana. Era una dinámica que funcionaba, que parecía natural, y ninguno de los dos quería perderla. O ellos podrían hacer algo completamente diferente. Fue Elena quien sugirió primero. ¿Qué tal si empezamos de cero? Juntos, una casa, nueva para una familia nueva. Nada extravagante, solo un lugar que sea nuestro. Marcos estuvo de acuerdo sin dudar, y así, en la cuarta semana después de la operación, ellos se mudaron a una casa modesta en un barrio tranquilo de la capital. Tenía 3 habitaciones, un pequeño patio y quedaba cerca de una buena escuela para Olivia. Elena pagó al contado, pero insistió en que el nombre de Marcos estuviera en la escritura también. «Somos un equipo ahora», explicó ella. «Lo que es mío es nuestro». La mudanza fue caótica y alegre. Olivia eligió el color para su habitación, un morado vibrante que hacía que Marcos hiciera una mueca, pero que Elena aprobó con entusiasmo. Marcos montó los muebles mientras Elena desempacaba las cajas, y lentamente, día tras día, la casa se transformó en un hogar. Elena no volvió a trabajar inmediatamente. Decidió tomarse un tiempo para sí misma, algo que nunca había hecho en su vida adulta. Se ofreció como voluntaria en una organización que ayudaba a personas en situación de calle, encontrando una forma de retribuir a la comunidad que la había acogido en su momento más difícil. También comenzó a dar charlas sobre ética corporativa y la importancia de denunciar irregularidades. Marcos encontró trabajo como supervisor de mantenimiento en un complejo de oficinas. El salario era mejor que el de conserje y le permitía tener más tiempo con la familia. Él también comenzó a estudiar por la noche, retomando su formación técnica que había abandonado años atrás. Y Olivia floreció. Con una estructura familiar estable, con 2 figuras parentales presentes y atentas, ella se volvió más confiada, más feliz. Sus notas mejoraron, hizo nuevos amigos, y siempre que alguien preguntaba por su familia, ella hablaba con orgullo sobre su padre y sobre Elena, a quien cariñosamente llamaba tía, aunque todos sabían que era mucho más que eso. 6 meses después del arresto de los ejecutivos de Allianz, en una cálida noche de verano, Marcos y Elena estaban sentados en el patio después de que Olivia se fue a dormir. El cielo estaba claro, salpicado de estrellas. Bebían vino barato y conversaban sobre todo y nada. «¿Te arrepientes?», preguntó Marcos de repente. «¿De haberme involucrado aquella noche? ¿De haber venido a mi apartamento?» Elena pensó por un momento, realmente considerando la pregunta. Después negó con la cabeza. «No, ni por un segundo. Aquella noche lo cambió todo. Sí, fue aterrador. Sí, fue peligroso. Pero me trajo hasta aquí, hasta ti, hasta Olivia, hasta esta vida. Y no lo cambiaría por nada. ¿Incluso con todo lo que perdiste?» «No perdí nada que realmente importara», Elena respondió. «Perdí dinero, pero lo recuperé. Perdí un empleo, pero era en un lugar corrupto. Perdí una vida solitaria y vacía. Y a cambio, gané una familia. Gané amor. Gané propósito. Yo diría que hice un gran negocio». Marcos sonrió, atrayéndola cerca. «Yo también. Cuando te encontré en aquel baño pensé que estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Pero en realidad, estaba tomando la mejor decisión que jamás hice.
Ellos permanecieron en silencio por un momento, solo disfrutando de la cercanía del otro, el suave sonido de la noche alrededor. «Hay algo que necesito preguntarte», Marcos dijo finalmente, con su voz un poco nerviosa. Elena se apartó ligeramente para mirarlo. «¿Qué?» Marcos respiró hondo. «En los últimos meses, tú y Olivia se han convertido en mi vida entera. Me despierto pensando en ustedes. Me duermo agradecido por tenerlos. Y no puedo imaginar un futuro donde no estemos juntos. Entonces estaba pensando...» Él hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Elena esperó, con el corazón acelerado. «Creo que deberíamos hacerlo oficial», Marcos continuó. «No por papeles o convenciones sociales, sino porque es lo que siento, porque quiero que el mundo sepa que somos una familia de verdad. Entonces, Elena, ¿te casarías conmigo?» Elena sintió que las lágrimas se desbordaban. «Sí», susurró ella. «Sí, 1000 veces sí». Ellos se besaron bajo las estrellas, un beso que selló no solo un compromiso, sino un viaje que había comenzado en desesperación y terminado en esperanza. Un viaje que los había transformado a ambos de formas que nunca imaginaron posible. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sonriendo. Y aunque el futuro aún era incierto de muchas formas, una cosa era absolutamente clara. Ellos lo enfrentarían juntos, como familia, como equipo, como personas que habían aprendido que a veces, en los momentos más sombríos, es cuando encontramos la luz más brillante. A la mañana siguiente, en el desayuno, ellos le contaron la novedad a Olivia. La niña gritó de alegría, saltando de la silla para abrazar a ambos al mismo tiempo. «¿Entonces Elena va a ser mi madre de verdad?», preguntó ella con los ojos brillando de felicidad. «Si quieres», Elena respondió, arrodillándose para quedar a la altura de la niña. «Me encantaría ser tu madre, Olivia, más que cualquier otra cosa». «Quiero», exclamó Olivia. «Siempre quise tener una madre, una que se quedara, una que me amara». «Te amo», Elena dijo, atrayendo a la niña a un abrazo apretado. «Y yo nunca me iré, lo prometo». Marcos observó a las dos con la garganta apretada de emoción. Su pequeña familia, formada de las ruinas de vidas quebradas, pero más fuerte y más real que cualquier familia tradicional podría ser. Porque habían elegido estar juntos, habían luchado para estar juntos, y continuarían luchando, día tras día, para construir algo hermoso y duradero. Meses pasaron. La boda fue simple e íntima, solo algunos amigos cercanos, incluyendo a Aarón y doña Rosa. Olivia fue la dama de honor, orgullosa en su vestido morado. Y cuando Marcos y Elena intercambiaron votos, prometiendo amarse y apoyarse mutuamente en todas las circunstancias, no había una persona en la sala que dudara de la sinceridad de aquellas palabras. La vida se estableció en una rutina cómoda, pero nunca monótona. Elena volvió al mundo corporativo, pero esta vez como consultora independiente especializada en gobernanza y ética. Ella ayudaba a empresas a implementar sistemas de denuncia seguros y a crear culturas de transparencia. Y su testimonio en el caso Allianz se había vuelto legendario en el mundo de los negocios. Era buscada para charlas, entrevistas, consultorías, pero siempre reservaba tiempo para lo que realmente importaba, su familia. Marcos fue ascendido en el trabajo y pasó a liderar un equipo entero. Él descubrió que tenía talento para gestionar personas, para motivar y entrenar. Y por la noche, cuando llegaba a casa, era recibido por Olivia corriendo a sus brazos y por Elena con un beso y una sonrisa. Un año después de la boda, en una tarde soleada de domingo, los tres estaban en el patio. Olivia jugaba con las muñecas mientras Marcos cuidaba la barbacoa, y Elena leía un libro en la hamaca. Era una escena perfectamente común y perfectamente perfecta. «¿Sabes?», dijo Elena de repente, dejando el libro a un lado. «A veces todavía parece un sueño. Todo esto. Como si fuera a despertar y descubrir que todavía estoy sola, huyendo, sin esperanza». Marcos dejó la barbacoa y se acercó a ella. «Esto es real», dijo él, tomando su mano. «Tú estás aquí. Yo estoy aquí. Olivia está aquí. Y vamos a quedarnos aquí».
Juntos. Lo sé, Elena sonrió. Y es por eso que me despierto agradecida todos los días, por haberlos encontrado, por haber tenido el coraje de pedir ayuda aquella noche, por tú haber tenido la bondad de abrir tu puerta a una extraña desesperada. No eras una extraña, Marcos dijo, ni aquella noche. Había algo en ti desde el primer momento, una luz que se negaba a apagarse, no importaba cuánto intentaran sofocarla. Y yo vi esa luz, y quise protegerla, y tú la protegiste, Elena dijo suavemente. Me salvaste, Marcos, de todas las formas posibles. Nos salvamos el uno al otro, él corrigió. Porque tú también me salvaste. Me mostraste que vale la pena luchar por lo correcto. Me mostraste lo que es el amor de verdad. Me diste una familia completa. Olivia eligió ese momento para correr hasta ellos, saltando al regazo de Marcos. «Papá, ¿cuándo estará lista la comida? Me muero de hambre». Los adultos rieron. «Ya va, hijita, unos minutitos más». Olivia bajó del regazo y volvió corriendo a sus muñecas, canturreando una canción que había aprendido en la escuela. Marcos y Elena la observaron por un momento, ambos pensando en lo afortunados que eran. Aquella noche, cuando Olivia finalmente se durmió después de mucha resistencia, Marcos y Elena se sentaron en el sofá de la sala. La televisión estaba encendida, pero ninguno de los dos prestaba atención. Estaban demasiado ocupados simplemente estando juntos, disfrutando de la paz y el consuelo de la presencia del otro. ¿Sabes lo que percibí?, Elena dijo pensativamente. Yo solía medir mi vida en logros profesionales, ascensos, salarios, títulos, pero ahora la mido en momentos como este. Cenas en familia, risas de Olivia, tú tomando mi mano. Y percibo que desperdicié tanto tiempo persiguiendo cosas que no importaban. Pero esas experiencias te trajeron hasta aquí, Marcos ponderó. Si no hubieras trabajado en aquella empresa, no habrías descubierto la corrupción. Si no la hubieras descubierto, no habrías huido. Si no hubieras huido, nunca habrías llamado a mi puerta. Entonces quizás todo fue necesario para traernos hasta este momento. Elena consideró sus palabras. Quizás tengas razón. Quizás todo lo que pasé, todo sufrimiento, toda pérdida, fue el precio que tuve que pagar para encontrar la felicidad real. Y si ese fue el precio, valió cada segundo. Ellos se abrazaron, y en aquel abrazo estaba contenida toda la jornada que habían recorrido, juntos, de la desconfianza a la confianza, del miedo al coraje, de la soledad al amor. Era una historia improbable, pero era de ellos, y era real. Y así, en una casa modesta en la capital, una familia continuaba su vida. Una familia formada no por sangre o convención, sino por elección, por amor, por coraje. Una familia que probaba que a veces, en los lugares más inesperados y en los momentos más sombríos, encontramos exactamente lo que necesitábamos. Y descubrimos que el hogar no es un lugar, es las personas que elegimos amar, es la mano que seguimos cuando todo parece perdido, es el corazón que late en sintonía con el nuestro. Es eso, y siempre lo será. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marcos, Elena y Olivia haya tocado sus corazones tanto como tocó el nuestro al contarla. Este viaje de coraje, amor y redención nos recuerda que hacer lo correcto, incluso cuando parece imposible, siempre vale la pena. Si esta narrativa te emocionó, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que exploran la profundidad y la complejidad de la vida humana. Deja tu like si crees que la bondad aún existe en el mundo y cuéntanos en los comentarios cuál fue el momento que más te marcó en esta historia. Comparte con alguien que necesita creer que los finales felices son posibles. Todos los días traemos relatos únicos que te harán reflexionar, emocionarte y creer en la fuerza del amor y de la familia. Hasta la próxima historia.